Balance muy positivo en el sentido de que son realidades un poco distintas a las que nosotros tenemos en el Uruguay y sistema de producción también un poco distintos. Con los mismos objetivos, con la misma raza, pero a veces con cuestiones que son diferentes. Por ejemplo, acá hoy vimos en el establecimiento Tatutí de mañana, acá en Santa Rita en la tarde, mucho énfasis puesto en la recría, que es una cosa importante para poder después tener un desempeño productivo, sobre todo reproductivo, bueno para adelante, y mucho manejo de animales en campos difíciles, con campo de paja, en campo de monte, que no es fácil de manejarlo. Sin embargo, vimos animales, digamos, lotes de animales productivos, eh, buenos animales en buen estado corporal para la época, con buenos manejos, y desde ese punto de vista, digamos, todos perseguimos los mismos objetivos, tener altas tasas de preñez, tener buenos destetes, este, tratar de tener animales que no nos den trabajo en el campo, que paran solas las vacas, buenas ubres, buenos pezones, buenas patas. Así que desde ese punto de vista muy conformes porque realmente, bueno, ya lo conocíamos, pero no esperábamos encontrar otra cosa, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que ve usted como ventaja en el sistema de producir de nuestra provincia que le gustaría que se pueda tener en Uruguay y que no se tiene? Bueno, hay varias cosas, ¿no? Digamos, el campo perfecto no existe. Existen sistemas de producción que son más adaptados a determinadas condiciones y otros a otras condiciones. Por ejemplo, en el Uruguay, al ser un país más quebrado que acá, en general las aguadas son mejores, pero los suelos no, los suelos son peores, acá son más productivos, son más fértiles. Después está el tema del monte, que es bastante desafiante desde el punto de vista del manejo, pero también plantea un gran abrigo y una gran ayuda para poder pasar los inviernos. Allá de repente tenemos campos altos de cuchillas peladas, que en invierno empiezan esas correderas de viento, esos temporales, que parece que no terminan nunca, y eso le cobra a la hacienda, digamos, ¿no? Entonces, nos gustaría tener un poco más de cobertura vegetal, como tienen ustedes acá, nos gustaría tener los suelos que ustedes tienen acá. Y bueno, y algunas cosas las aventajamos nosotros a ustedes, porque vuelvo a reiterar, cosas perfectas no existen. ¿Cuáles serían, por ejemplo, esas ventajas que nos llevan ustedes a nosotros en este momento? Bueno, yo creo que también tenemos ventajas que tienen que ver fuera del sistema de producción, sino en el marco donde se desarrolla el negocio. Mucho más seguridad jurídica, mucho más tranquilidad desde el punto de vista político, mucho más estabilidad desde el punto de vista macroeconómico. Eso creo que hoy juega a favor de Uruguay contra Argentina. Una de las cosas que admiro de los productores argentinos es su capacidad de resiliencia, su capacidad de poder aguantar situaciones que son adversas y sobre todo plantear sistemas productivos que siempre son ciclos biológicos de largo plazo sin saber lo que va a pasar dentro de un mes o dentro de 2 meses o dentro de 6 meses, porque acá la política es de alguna manera es bastante cambiante y eso hace que tengan que tener una gran capacidad de adaptación. Allá desde ese punto de vista es mucho más estable. Son condiciones distintas. Alejandro, y teniendo esas ventajas comparativas, ¿cuál ha sido la evolución de la ganadería en líneas generales en Uruguay? No, buena, muy buena. La ganadería uruguaya está pasando por un muy buen momento. Todos los indicadores productivos mejoran. Se viene mejorando mucho en la recría, igual que lo que vimos acá, o muy parecido en el estilo de lo que vimos acá. Se viene mejorando mucho en la tasa de extracción. Sigue viento en popa el tema de la exportación. Uruguay es un país que exporta el 70% de la carne que produce y con un mercado que está empujando mucho, que es China, que se lleva absolutamente todo y a unos precios muy, muy buenos. Así que hoy está la actividad muy fuerte, muy pujante, además con las variantes que han aparecido últimamente, que son las asociaciones de forestación con ganadería o de agricultura con ganadería en el caso de la soja, que potencian aún más la actividad. Y desde el punto de vista de la raza, ¿cuál es la posición o cuál es la evolución que está teniendo en el Uruguay? La raza en el Uruguay siempre tuvo un factor, siempre tuvo un lugar destacado, preponderante. No es la única, también la competencia es fuerte, pero Hereford en Uruguay está sumamente consolidada, tenemos más de 100 años de capacidad de adaptación a las condiciones duras, sobre todo de cría del Uruguay. La vaca de cría en el Uruguay va para campos de gran desafío ambiental y ahí demuestra su gran potencial de adaptarse a esas condiciones. Además de ser la raza que más investiga, es la que más genera en materia de investigación. Tenemos una larga trayectoria junto con INIA y eso también es una fortaleza grande que los productores pueden tomar decisiones en condiciones de mucho más certeza, dada la investigación que hay detrás de la raza, que es muy, muy, muy fuerte.